Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la serie King Porsche. Aquí vamos a hablar sobre una escena la cual pasa en el libro, una cual me gustaría compartir con todos ustedes. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en el libro, en una parte cuando ya rescatan al hermano menor de Porsche, ya lo rescataron de las manos de Tawan, a Tawan lo envían a Inglaterra nuevamente con su hermano, ya que el papá de King había conversado con el padre de Tawan y pues los padres más que todo habían acordado de que ya Tawan ya no le iba a traer problemas a King. Entonces Tawan desapareció y lo mandaron pues al extranjero. Después de que Tawan desaparece, pues King y Porsche tienen como una reconciliación bastante candente. Los chicos estaban en la habitación de King, se empezaron a besar y pues ustedes ya saben, se fueron a ver mariposas. En este momento, cuando se fueron a ver mariposas, pasó un momento bastante divertido porque los chicos estaban en una mesa. Cuando ellos lo estaban, pues ahí estaban ahí jugando entre ellos dos, estaban en una mesa y Porsche estaba sentado encima de la mesa. En ese momento, como estaban tan emocionados los chicos, pues la mesa se rompió. Sí, amigos, era una mesa de vidrio la cual se rompió y King, claro, se asustó, cargó a Porsche para que él no se pueda lastimar y la mesa cae al suelo y se hace pedazos. En ese momento, los guardaespaldas, quienes estaban afuera de la habitación de King, empiezan a tocar la puerta, ya que el ruido fue bastante fuerte, y empiezan a preguntar si le había pasado algo al señorito King. King dice de que está bien, entonces Porsche se queda muy sorprendido, estaba bastante tímido y va corriendo y se esconde en el baño. Después ya pues ingresan las personas y limpian todo el desorden con respecto a la mesa de vidrio que habían roto. Sí, amigos, esto es algo lo cual realmente yo me emocioné bastante y grité porque los chicos estaban tan emocionados de que pues rompieron la mesa de vidrio. Además de eso, también hay otra escena en la cual dejan salir a Porsche de su cuarto. Entonces King se estaba yendo a hablar con su padre porque tenía que hablar algunas cosas con respecto a Vic, porque ya para ese momento pues King se había enterado de que Vic era un traidor. Entonces Porsche, como vio de que no podía salir de la habitación, lo que él hizo fue bajar por el balcón. Él estaba recién bajando por el balcón, se estaba agarrando de las barandas. Entonces ahí los guardaespaldas van y le avisan a King de que Porsche se quiere tirar por el balcón. King dice que, entonces va corriendo por su jardín y desde ahí ve de que Porsche está en el balcón queriendo bajar del cuarto y King le dice: bájate de ahí, ten cuidado, te vas a caer, ¿qué estás haciendo? Y pues Porsche le dice: no, que yo me quiero ir de aquí, ¿por qué me encierras en tu cuarto? Yo quiero salir. Y pues King sigue diciéndole: bájate de ahí, que te vas a caer, entra al cuarto, entra al cuarto. Entonces Porsche le dice: yo no te voy a hacer caso porque tú no eres mi padre, le dice. Y al final pues King le dice: sí, yo no soy tu padre, yo soy tu marido, le dice. Eso le grita pues King frente a todo el mundo en el jardín. En el jardín estaban todos, el papá de King, estaba Kun, estaban todos los guardaespaldas. Y básicamente pues King declaró su amor frente a todo el mundo. Entonces Porsche estaba muy tímido y le dijo: ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? Agarra su zapatilla. Entonces aquí más que todo también Porsche le dice: yo no quiero estar contigo, tú lastimaste mis sentimientos, yo me quiero ir, dice Porsche. También le dice: ¿recuerdas la mesa de vidrio que está rota? Pues eso ya no va a ser igual. Y King al escuchar esto le responde: está bien, le dice, entonces hablemos, conversemos tú y yo. Y pues King le dice: lo siento mucho, ya no te voy a lastimar nunca más. También le dijo de que una vez Porsche le había preguntado si es que lo amaba. Entonces King le dijo: te voy a responder aquí y ahora. Yo te amo, Porsche, te amo mucho, te amo demasiado. Esto se lo dice a King y observa los ojitos de Porsche. Los chicos en sí pues se quedaron mirando por un momento y pues Porsche le dice: no quiero estar aquí, no quiero estar como un prisionero en esta casa, le dice pues Porsche a King. En ese momento una persona viene al jardín y dice: entonces quédate como un hijo de esta familia. Esa persona era el papá de King, quien había escuchado pues todo lo que había pasado y le dijo a Porsche de que se quedara como otro hijo. Entonces pues King, al ver a su padre, le dijo: papá,
y pues Kim ahí se dio cuenta de que su padre aceptaba la relación la cual Kim tenía con Porsche. Así que bueno, eso es lo que básicamente pasa en el libro. Es una escena en sí que me gustó mucho. Vemos cómo pues Kim y Porsche rompieron la mesa, pero también vemos cómo también Kim se disculpa con Porsche y también pues cómo declara su amor frente a todo el mundo, ¿no? Ya no le interesa nada, solamente quiere estar bien con Porsche y disculparse con él, y quiere también pues más que todo cuidarlo, ¿no? A Porsche, a la persona a la cual él siempre ha amado. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan con respecto a esta escena, la cual en lo personal me gustó mucho y quería compartirla con todos ustedes. Así que bueno, como les dije, esto es lo que pasa en el libro, amigos. En el libro, no creo yo que más que todo la reconciliación, la cual sería de Kim y Porsche cuando Tawan desaparezca, sería pues la escena de la piscina, la cual pues vamos a ver ya muy pronto, ¿no? Así que bueno, hay que esperar con mucha paciencia. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.